Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día les voy a mostrar el paso a paso de esta hermosa trenza. Así que vamos a comenzar haciendo un partido en el centro, un poquito alargado. Aquí lo que vamos a hacer es sacar 3 mechones bastante delgaditos. Y aquí lo que vamos a hacer es la trenza holandesa agregando cabellos de ambos lados. Así que vamos a dar 2 vueltas para asegurar muy bien esta trenza, cruzando mechón izquierdo y mechón derecho. Luego de esto vamos a comenzar ya a agregar cabello. Voy a comenzar de este lado tomando una pequeña sección. Lo agregamos al mechón de este lado y tomamos mechón del centro y cruzamos. Y aquí también le vamos a agregar a este una pequeña sección de cabello. Tomamos mechón del centro y nuevamente cruzamos. Les voy a explicar brevemente ciertos puntos que yo tomo en cuenta a la hora de hacer una trencita como esta. El método, como pueden ver, difícil no está, pero lo que sí debemos tomar en cuenta es que la trencita nos debe quedar súper derechita. Si al inicio sacan mechones pequeñitos, deben continuar con mechones pequeñitos. Y así chicas, así sucesivamente lo vamos a hacer agregando cabellos de ambos lados. Entonces chicas, esta trenza la vamos a dejar hasta acá. Ahora voy a sacar una sección de cabello de este lado, tomando como referencia la parte de atrás en una línea recta. Y aquí en la parte del frente vamos a darle una forma en estilo diagonal. Como pueden ver chicas, aquí los mechones van a ir todavía más finitos. Sin embargo, vamos a utilizar exactamente el mismo método, porque si tomamos mechones grandes, el inicio no queda tan definido. Cuesta un poquitito más tomar los mechoncitos así chiquititos, pero vale la pena porque la trenza queda bien bonita. La parte más difícil de una trenza, chicas, no es el método. En este caso no es el método, sino que más bien que nos salga igual. Así que en conclusión, para estas 3 trencitas estoy utilizando un mismo método. Lo único que las hace ver diferente es el mechón de cabello. Como pueden ver, la del centro es un poco cuadrada, un poquito alargada, y la del costado es en forma de triángulo. De estas del costado vamos a hacer la otra exactamente igual y utilizando el mismo método. Y listo chicas, las trencitas están completamente listas. Como pueden ver, solamente debemos asegurar que el tejido quede en el centro. De ahí por lo demás, todo muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es unir las 3 trencitas a hacer una sola colita. Voy a colocar una gomita, hulito o liguita, y encima de este voy a estar colocando una colita como esta. Y deshacemos el resto de la trencita. Luego de eso voy a sacar un mechón de esta parte y lo voy a enrollar por todo alrededor de esa colita. Entonces esa colita lo que hace es como darle más fijeza a este mechón y que quede un poquito levantado.
Así que vamos a estar utilizando también esta herramienta. Esta nos ayuda muchísimo para pasar los mechones y que la gomita o colita quede totalmente oculta. También voy a estar agregando este accesorio a la trencita del centro. Esto es opcional. Y listo, chicas, así quedó el peinadito de este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones para todas y les deseo un excelente fin de semana. Hasta la próxima.